¿Qué significa el agua en la vida de los colombianos? Podría ser una pregunta más específica. Hemos oído que el agua está directamente conectada con la vida, con el mantenimiento de la vida, que el agua representa también el planeta cuando se ve desde el espacio, que tiene relación con el movimiento, con el transporte, y realmente todo eso lo que indica es que el agua es el gran interrelacionador de la vida con el sitio en donde transcurre la vida. Y pienso yo que cuando habla uno de las relaciones del agua con la vida, es necesario también reflexionar de sus relaciones con la muerte. No solamente por ausencia del agua, sino en ocasiones por abundancia de agua, como lo que pasa con las inundaciones que causan muertes. Y siendo mucho más optimista, hay que hablar también, pienso yo, de las emociones que causa el agua, de cómo el agua genera alegría, cómo el agua genera placer, con cosas muy simples como una ducha de agua caliente, de cómo el agua genera belleza, genera calma, y cómo el agua generó emociones religiosas. No solamente en las culturas muy antiguas, es fácil ver, por ejemplo, en la gente de la Sierra Nevada de Santa Marta, que tiene que bajar al agua para tener relaciones sagradas. Y la forma como en Colombia el agua ha significado la vida, aún en condiciones en que el agua es muy escasa, como en La Guajira. Ha significado también la vida para las comunidades afrodescendientes que encontraron en el Chocó un sitio en donde podían sobrevivir porque ellas podían manejar el agua, mientras que la gente que llegaba de España no estaba acostumbrada a esas grandes cantidades de agua que caen en el Chocó. Hemos oído de mis colegas la necesidad de tener en cuenta el agua cuando se trata el tema ambiental, cuando se trata el tema ecológico. Y se dijo una cosa muy interesante, creo que fue Manuel el que le dijo, que uno no protege las cosas sino cuando las conoce. Y en realidad conocer el agua no es fácil. Desde el punto de vista químico, pareciera que fuera muy sencillo, H2O. Pero hemos oído cómo es complicada la historia del agua en el planeta, en donde intervino un meteorito, como dijo Gutiérrez, algo que yo nunca había pensado, y cómo el agua es finita en el planeta, por lo cual la gente no lo piensa generalmente. La gente piensa que el agua cae y sigue cayendo, y eso no es cierto. El agua es algo finito en el planeta. Oímos también la necesidad de tener en cuenta las relaciones del agua con cosas que uno no ve. El agua que circula por debajo de las ciudades, por ejemplo. Creo que fue Carolina la que dijo algo sobre eso. El agua que circula por debajo de las ciudades. Esas informaciones sobre el agua lo hacen uno también pensar algunas interrelaciones mucho más complejas y cosas que no se saben sobre el agua. Por ejemplo, las interrelaciones entre el agua y la arcilla, que son interrelaciones muy importantes en el país, porque cuando entra en contacto el agua con la arcilla, depende mucho de las características químicas de esa arcilla lo que sucede. A veces se ablanda, a veces se hace más firme, y eso tiene que ver muchísimo con la vida de los colombianos, no solamente por cuestiones como Ituango, que fue un gran problema que nosotros conocemos, en donde las interrelaciones con arcilla y con las rocas crearon unos problemas enormes de construcción y hacen todavía muy difícil
conseguir energía del agua, que es otra interrelación importante. Entonces, oímos muchas de las posibles interrelaciones con la economía y la necesidad de conocer claramente las interrelaciones con la agricultura, las interrelaciones con la construcción. Y es necesario tener en cuenta también algunas cosas que no se mencionaron, que es las interrelaciones con la ingeniería en general, que se tratan a partir de dos conjuntos científicos muy importantes, que son la hidráulica y la hidrología. La hidráulica y la hidrología que se enseñan a los ingenieros se deberían enseñar desde niños, porque en Colombia el agua crea tanto oportunidades como grandes problemas. Y pienso que eso tiene que ver también mucho con la necesidad de ver el agua, de conocer el agua desde las ciencias sociales. Miran que por qué desde las ciencias sociales. Y hay que recurrir entonces a cuestiones muy cercanas a nosotros, como la historia del poblamiento en Colombia. La historia del poblamiento en Colombia, que es muy distinta a la historia del poblamiento en México y en el Perú, tiene mucho que ver con la abundancia de agua. Yo pienso que la creación del imperio azteca y del imperio inca en México y en el Perú tuvieron que ver con la escasez de agua, mientras que lo que encontraron los españoles en Colombia no fueron imperios, sino decenas de comunidades relativamente aisladas, pero unidas por comercio y unidas muy a menudo por la guerra. Y eso tenía que ver con el agua, se preguntarán. Pues hay un cronista de Indias que escribió esa interrelación, dijo: para nosotros los españoles fue muy fácil controlar un imperio, porque los imperios se habían constituido alrededor de centros en donde había agua, como ocurrió con el imperio azteca y el imperio inca. Mientras cuando llegamos a Colombia no encontramos imperio, sino encontramos una cantidad de gente que cuando nosotros llegábamos se iba y no les pasaba nada, porque encontraban agua en cualquier sitio en donde llegaban. Y al encontrar agua en cualquier sitio donde llegaban, encontraban también alimento. Entonces, dice el cronista de Indias, dice: por eso es que para nosotros controlar el territorio de la Nueva Granada, como se llamaba entonces lo que hoy llamamos Colombia, ha sido tan difícil. Y en realidad los españoles nunca pudieron controlar todo el territorio colombiano. Lo que pudieron controlar fueron algunos de los puertos, naturalmente a Bogotá, en donde encontraron un sistema hídrico muy usable, muy agradable además, y no pudieron controlar nada más. Entonces hay que tener muy en cuenta que el agua no se puede entender completamente sino desde un punto de vista multidisciplinario, en donde haya gente que desde las ciencias sociales y desde las ciencias humanas y las ciencias físicas y naturales aporten lo que saben sobre el agua. Oímos sobre el manejo actual del agua en Colombia, o más que todo sobre cómo ha manejado a lo largo de su historia el agua en Colombia. Se puede decir muchísimo. Oímos, por ejemplo, la historia de las represas, de la construcción de las represas. Se habló también de la forma como los convenios internacionales tratan de impulsar un manejo más racional del agua y cómo ha sido de difícil establecer esas normas en Colombia. Y también se habló de los éxitos que hemos tenido, de cómo transformamos los pantanos en humedales. Esa es una historia muy interesante, porque el agua considerada como un pantano tiene una connotación muy negativa. Y lo que hizo este grupo del cual habló Manuel Rodríguez fue reconsiderar la identidad
de las porciones de agua que no pueden ser consideradas ni como ríos, ni como lagos, ni siquiera como quebradas, sino como pequeños depósitos que a veces se presentan y a veces desaparecen. Y esos son lo que se llamaban los pantanos, que ahora se llaman los humedales. Ese cambio de lenguaje, el cambio de una palabra por otra simplemente, tuvo un origen, no en Colombia, sino un origen internacional, que fue la reunión de los países para proteger los humedales en todo el planeta. De ahí surgió una idea muy interesante que también se planteó en algún momento, creo que fue Priscila que lo planteó, fue la idea de que Colombia, en un 30% de Colombia, es más húmeda que seca. Es la Colombia que está identificada por las ciénagas, por los humedales en la cordillera, por la cantidad de quebradas que existen en la cordillera. Y todo esto es un cambio muy interesante y corresponde a un cambio internacional en el manejo del agua. Pero de todas maneras hay que tener en cuenta, pienso yo, que los avances que hemos hecho en el manejo del agua a veces son puramente colombianos. Como por ejemplo todo lo que se ha hecho en Bogotá para que Bogotá tuviera agua limpia, que fue muy difícil, pero que ha sido característico de lo que es hoy día Bogotá. Bogotá no tendría hoy 7 millones de habitantes si no hubiera sido posible tener un acueducto extraordinariamente eficiente y que está dotado además de un agua que está recogida en los páramos y que poco a poco va siendo utilizada en la sabana de Bogotá. Y a pesar de que en la misma ciudad contaminó el río que recoge esas aguas hasta tal punto de que el río perdió completamente su capacidad de sostener vida. Es uno de los ríos más contaminados del mundo. Y hoy día no solamente tenemos un gran acueducto, sino se ha logrado establecer la posibilidad de limpiar el río. Todo esto ha sido mucho más colombiano que internacional. Yo pienso que es posible tener una historia muy interesante de la ingeniería que fue colombiana y que llegó a tener un acueducto a 2.600 metros de altura que proporciona el agua de mejor calidad, yo creo, en todas las capitales del mundo. El agua del acueducto de Bogotá es uno de los grandes atractivos. No hemos tenido siempre éxitos, naturalmente. Ituango es uno de los problemas que ya he mencionado de fracasos. Ha sido muy difícil, casi imposible detener la contaminación en la zona andina. Muy complicado. Y esa contaminación está llegando nada menos que al Océano Caribe. O sea, es muy trágico lo que está sucediendo, de cómo la contaminación que causamos con Bogotá y todas las ciudades que están asentadas en la zona andina, por razones de la forma como la zona andina recibe el agua. Esa contaminación está afectando el Caribe, la zona con más atractivos turísticos que tiene Colombia. Y es necesario también tener en cuenta lo que ha pasado recientemente con la preocupación que han tenido muchísimos abogados ambientalistas con respecto a lo que está pasando con la contaminación del agua por razón de la minería, que es una de las contaminaciones más trágicas que hemos tenido, que es la contaminación por mercurio, inclusive en ríos amazónicos. Esa situación yo pienso que lo lleva uno a reflexionar también sobre qué hacer entonces, cómo evitar esas tragedias, cómo evitar, por ejemplo, que haya grupos de mineros brasileños que están contaminando los ríos amazónicos con mercurio, la peor contaminación posible. Y piensa uno entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué errores se han cometido? En realidad Colombia ha tratado a lo largo de su historia de manejar bien el agua a través de la aplicación de normas jurídicas, con el Código Civil del siglo XIX,
que es un código civil bastante cuidadoso, y con lo que se hizo con el Código de Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente en 1974, que es el primer código que trata el ambiente en el planeta, y en donde gran parte del código está dedicado a establecer normas para mejorar el cuidado del árbol. Sin embargo, hay cosas que vienen también del resto del planeta que nos están afectando. Por ejemplo, el embotellamiento del agua. El hecho de que poco a poco la gente va perdiendo confianza en el agua que es suministrada por los acueductos, y poco a poco está avanzando la impresión, la duda sobre la calidad de esa agua, y la impresión de que es necesario comprar el agua embotellada. Eso tiene que ver con también un fenómeno que está afectando, que es la privatización de las fuentes de agua, que durante el auge del neoliberalismo fue uno de sus temas principales, en donde nos decían el agua tiene que ser privatizada para que pueda ser manejada eficientemente, porque el Estado no es capaz de manejarla. Todo esto son temas de una enorme importancia y que no han sido resueltos, que en la Consejo se tratan de resolver por el tema jurídico, haciendo que el agua tenga derechos, como se logró con el río Trato. La Corte declaró que el río Trato tenía derechos, que no solamente las personas tenían derechos, sino los ríos tenían derechos. Y eso se ha tratado de tener en cuenta para lograr un mejor manejo del río Trato, con enormes dificultades. Naturalmente, lo que hemos hecho tiene que ver con la complejidad del territorio colombiano. Un territorio tan complejo como el colombiano, o sea, con tantos elementos interrelacionados profusamente, con un territorio mucho más complejo inclusive que los países vecinos, porque tenemos aquí la cordillera de los Andes se divide en tres. Aquí la costa del Pacífico tiene la lluvia más abundante del planeta. Aquí tenemos uno de los poquísimos desiertos que hay sobre el Caribe. Todas esas cuestiones que en la escuela nos enseñaron que era una ventaja del país, también eso significa obstáculos para el bienestar del país. Tenemos muchísimos ecosistemas diferentes. En algunas menciones se dice que hay alrededor de 300 ecosistemas diferentes. Y todo esto indica la necesidad de que haya un manejo mucho más integral, que el agua no se puede manejar sola, que el agua hay que manejarla integralmente, hay que tener en cuenta por dónde va el agua, hay que tener en cuenta qué gente depende del agua. Hay en este momento, en este país que tiene tanta agua dulce, como se dijo varias veces, hay más de 300 municipios que tienen problemas de agua potable, porque no tienen agua suficiente. Más de 300 municipios, o sea, más del 30% de los municipios tienen problemas de agua potable. Fernando Urbina nos hace recordar que no somos únicamente europeos y que nuestro país es tropical. Y eso viene desde un estudio no solamente de la antropología, sino un estudio integral. Y esa consideración de que no somos únicamente de ascendencia europea, que somos también de ascendencia africana y asiática, tiene que ver mucho con las posibilidades de manejar bien el agua, pienso yo. Porque las posibilidades de manejar bien el agua son culturales. Vienen de las diferencias culturales que nutren a nuestra sociedad. Y vienen también de las diferencias que he planteado anteriormente, o sea, de la complejidad física y biológica e inclusive química de nuestro territorio.
podremos llegar a manejar en el agua, podremos llegar en algún momento, por ejemplo, a descontaminar por lo menos las quebradas que bajan en las cordilleras. Las quebradas que son uno de los ambientes más atractivos, más alegres que tenemos. Lo hemos logrado en algunas ciudades. Aquí en Bogotá se logró mantener 2 o 3 quebradas limpias, con el esfuerzo de toda la comunidad. Inclusive con la alegría que proporcionan esas quebradas, logró evitar que se destruyera por completo. Ese esfuerzo bogotano, yo pienso que da muchas raíces para que en reunión con lo que trata suficientemente bien Urbina, o sea, la presencia de las comunidades indígenas que todavía subsisten, que han mostrado una resiliencia, por utilizar esa palabra que está muy de moda, una resiliencia incomparable, que durante estos 500 años, después de aislarse, después de huir de los españoles, todavía se presentan con ideas para salvar la nación. La presencia de esas comunidades que han subsistido en parte gracias a la gran presencia del agua en nuestro territorio, nos puede llevar a que si reflexionamos, como algunos de nuestros colegas dijeron, hay que reflexionar por modificar los patrones. Hay que conocer para proteger el agua. Hay que tener cuidado, hay que tener una competencia mayor, un mayor conocimiento de la hidráulica, un mayor conocimiento de la hidrología, un mayor conocimiento, sobre todo en estos momentos, del cambio climático. Porque si no conocemos a nivel regional, inclusive a nivel local, qué es lo que va a pasar en Colombia con el agua cuando se vaya modificando la temperatura en el planeta, vamos a tener enormes dificultades. Yo pienso que ese conocimiento del cambio climático afortunadamente ya se inició por medio de una institución que es importantísima en Colombia para el manejo del agua, que es el IDEAM. El IDEAM es la institución que se conformó cuando se creó el Sistema Nacional Ambiental para reunir ahí todos los esfuerzos de conocimiento del clima de Colombia y todos los esfuerzos de conocimiento del territorio colombiano. Y es una institución que es fundamental para que Colombia pueda afrontar el cambio climático. Se dice que el cambio climático en el trópico va por lo menos a aumentar el agua que cae hoy día en las regiones más lluviosas y por lo menos a disminuir la poca agua que cae en las regiones más áridas. O sea, eso va a suscitar unos cambios en el poblamiento y en la calidad de vida de los colombianos gigantescos. Que caiga más agua en el Chocó, ¿cómo la vamos a afrontar si no sabemos, no tenemos tecnologías para las regiones en donde el agua es tan abundante como en el Chocó? Que caiga menos agua en el Cesar, en la Guajira, ¿qué va a pasar con los guayú? Una cultura que se había organizado en tal forma de poder vivir en casi un desierto. ¿Qué va a pasar con los 500 municipios que hoy tienen ya problemas de agua? Nosotros somos muy optimistas acerca de nuestra agua, pero no tenemos en cuenta que inclusive si dejara de caer agua sobre los páramos que rodean a Bogotá, Bogotá entraría a unos problemas gigantescos. Entonces todo esto indica la necesidad de un esfuerzo científico y cultural gigantesco. Afortunadamente el IDEAM lo ha iniciado, el IDEAM ya produjo un informe sobre cada uno de los municipios colombianos en relación con el cambio climático. Y ya tenemos una idea de la vulnerabilidad de cada uno de estos municipios. La mayoría de estos municipios son vulnerables debido al agua
y debido a los alimentos que están directamente relacionados con la cantidad de agua que existe. Pero el IDEAM es un instituto hoy día que depende del presupuesto nacional, que depende de si el gobierno decide gastarle plata en la investigación o decide que es necesario gastar plata en otras cosas más urgentes. Entonces tener un IDEAM autónomo sería fundamental para que pudieras manejar en el futuro el agua en un momento de cambio climático. Si se hiciera una reforma constitucional para que el IDEAM fuera una entidad tan autónoma como el Banco de la República, lo cual tiene su lógica. Si el Banco de la República ha logrado proteger el capital financiero, ¿por qué no deberíamos tener una entidad capaz de proteger el capital natural? Y entonces tendríamos la posibilidad de tener una idea mucho más clara de qué va a pasar, por ejemplo, en el Caribe cuando aumente el nivel del mar. ¿Qué va a pasar con Cartagena? Ya se sabe algo porque en Cartagena hubo un estudio detallado sobre eso. Pero no se sabe qué va a pasar en Santa Marta. No se sabe qué va a pasar en Barranquilla. No se sabe qué va a pasar con las playas. Tampoco sabemos qué va a pasar en Bogotá. Si simplemente dejaran de llover en los páramos, ya el IDEAM nos dijo en el estudio, en el tercer estudio que salió el año pasado, dijo que Bogotá es vulnerable ante el cambio climático debido a 2 puntos, al agua y a los alimentos. Entonces, ¿qué va a pasar con los 7 millones de habitantes que ahora dicen que son 9? Si por alguna característica del cambio climático que no podemos prever en este momento, deja de llover en los páramos, o llueve un poco menos en los páramos. Se ha calculado que algunos de los cambios en el clima van a ser positivos. Por ejemplo, que en la zona de Bogotá vamos a tener menos heladas. Eso podría mejorar la situación de alimentos. Pero también se ha calculado que la producción de café se va a alterar porque la producción de café depende mucho de cambios pequeños en la temperatura promedio. Y depende mucho naturalmente también de la precipitación. Entonces, de pronto el café, que todavía sigue sosteniéndonos en gran parte, va a disminuir en su producción. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los guayú? Ya lo mencioné. ¿Qué va a pasar en el Cesar? Se dice que las zonas que hoy son consideradas semiáridas como parte del Cesar van a ser desiertos. ¿Qué va a pasar entonces con toda la cultura vallenata? ¿Qué va a suceder en algunas zonas que hoy día apenas tienen un poco de agua suficiente para poder mantener ganaderías extensas, como partes de los llanos orientales? Todo esto, si tuviéramos una entidad, que ya tenemos una entidad como la IDEAM, pero que la tuviéramos autónoma, con recursos suficientes, todo esto lo podríamos prever. ¿Qué pasará con las selvas? No se sabe mucho todavía porque, como les dije, las investigaciones sobre el cambio climático, inclusive los modelos que existen a nivel global, tienen muchas debilidades. Están siendo muy atacados por la gente que dice que no hay cambio climático. Y entonces, pasar de los modelos a nivel global a los niveles locales apenas empieza. Y eso hay que reconocer la realidad que logró pasar a nivel de municipios. Se prevé, y hay una tesis al respecto, de que las zonas en donde hoy llueve mucho va a llover todavía mucho más. Eso puede ser para el Chocó bueno para algunos tipos de vegetación, no para todos los tipos de vegetación. Será de pronto bueno para algunas especies de fauna, no para todas las especies de fauna. O sea, todo esto depende mucho de tener más conocimiento sobre cómo reaccionan las especies ante los cambios
en la cantidad de agua disponible. Sabemos cómo reaccionamos los humanos y sabemos que algunos de nosotros no aguantamos aguaceros continuos, pero hay algunos de nosotros que sí aguantamos aguaceros. O sea, es muy complejo. ¿Qué va a pasar con la Amazonia? Hay algunos proyectistas que dicen que va a ser trágico para el Amazonas. Pero no tenemos claramente por qué. Ellos dicen que la vegetación va a disminuir, que a pesar de que puede estar lloviendo más, la vegetación, algunos tipos de vegetación van a disminuir en algunas zonas. De pronto en la zona que tiene más contacto con el escudo guayanés, ya de todas maneras la selva en esas zonas que son guayanesas más que amazónicas, es diferente. Es la zona en donde los ríos son más negros, es la zona en donde los troncos son menos grandes. Y todo esto puede tener unas consecuencias que en este momento, debido al estado del conocimiento científico, es muy difícil preverlas. Todos los colegas que han hablado sobre el agua dijeron algo sobre la necesidad de educación. Y en el curso de todas las discusiones que ha habido en Colombia sobre el tema, se ha planteado la necesidad de que en la educación primaria, en la educación secundaria, se traten mucho más las cuestiones relativas a las ciencias naturales. Y también, curiosamente, se dice hay una debilidad muy grande en la educación con respecto a la historia y a la geografía. Y eso hay que solucionarlo. Se ha tratado de solucionar en parte con los proyectos ambientales escolares, los PRAES. Y de ese aumento de los PRAES ha surgido el interés que hoy existe en muchísimos jóvenes y niños sobre el tema ambiental. En realidad, esa preocupación que existe hoy en Colombia a nivel de los menores de 20 años, diría yo, sobre el tema ambiental, eso antes no existía. Y es muy posible que tenga relación con los proyectos ambientales escolares. Y pienso que esa experiencia hay que tenerla en cuenta, pero esas cuestiones no son fáciles de tratar en un sistema educativo que tiene que proporcionar conocimientos suficientes para que la gente pueda sobrevivir y pueda tener un vivir aceptable. Lo que se exige hoy día en materia de educación es infinito. Y no hay tiempo suficiente. Y no hay tampoco la posibilidad de tener profesores con el suficiente conocimiento. Entonces pienso que hay algunos puntos que son tan básicos, tan fundamentales, que cabría que se les diera prioridad en la educación a todos los niveles. Yo he tratado de identificar esos puntos, mirando en qué se diferencian quienes nos llamamos ambientalistas del resto de las personas. ¿Cómo es que hemos llegado a tener esa preocupación tan grande por el planeta? ¿Cómo es que hemos llegado a tener esa preocupación tan grande por los cambios en el clima? Pienso que en algún momento es posible llegar a diferenciar modos de ver el mundo. Y tengo una propuesta sobre eso en varios libros, fundamentada en mi experiencia con los grupos de ambientalistas, en tratar de identificar cómo esos grupos se preocupan por el planeta porque lo ven en una forma muy específica. Y he llegado a identificar 5 formas de ver el mundo que tienen que ver con la cultura ambiental. Esas 5 formas son, la primera, mirar el mundo amplia y profundamente. No mirarlo simplemente como un gran paisaje, sino mirarlo detalladamente,
no solamente irse por las grandes síntesis, sino analizar. Eso yo pienso que es fundamental, si no uno no comprende la complejidad del ambiente, uno no acepta que la realidad es compleja. La segunda es muy común, eso ya los padres lo tienen claro, es aprender a ver interrelaciones, aprender a que las cosas están completamente interrelacionadas unas con otras, no solamente materialmente, sino subjetivamente. Y eso tiene que ver naturalmente con la ecología. La ecología y gran parte de la geografía se fundamentaron en eso, en no ver las cosas aisladas, sino verlas interrelacionadas. Y los grandes pedagogos del siglo pasado ya lo tenían claro. Uno de los pedagogos más importantes de Suiza, de Crowley, que vino a Colombia a trabajar con nosotros, lo tenía claro, impulsó en uno de los colegios importantes bogotanos un curso que se llamaba asociación, que se da a los niños menores de 10 años. Se les enseñaba a asociar unas cosas con otras y a ver entonces las interrelaciones entre esas cosas. Y impulsó también otro curso que se llamaba observación, que era enseñar a los niños a cómo observar lo que les decía antes, profundamente y ampliamente. Hay otro punto del modo de mirar ambiental que pienso que es muy importante también, que es mirar las cosas dinámicamente, no estáticamente, sino dinámicamente. Tener en cuenta que las cosas fueron diferentes ayer, tener en cuenta que cómo las cosas son hoy y tratar de pensar cómo deberían ser mañana. Y eso no es común, y es imposible tener en cuenta la complejidad de la realidad sin mirar las cosas dinámicamente. Y en ese mirar dinámico entonces se encuentra uno con un problema, que es cómo mirar el mañana, cómo mirar el futuro. Y en esa forma de mirar el futuro pienso que también hay una característica de la cultura ambientalista, que es mirar el futuro con un deber ser en la mente, no mirarlo neutralmente, no mirarlo desde una proyección de lo que está pasando hoy, sino mirarlo como debería ser. Eso no es común, inclusive en algunos grupos científicos decir eso no es científico. Uno debe mirar el futuro lo más neutralmente posible, no como debería ser, sino como va a ser, de acuerdo con lo que es hoy. Entonces mirar el mundo con un deber ser, construir ese deber ser, tiene que ver muchísimo no solamente con el ambientalismo, sino con todas las ideologías. En todas las ideologías, toda la gente que trata de mejorar la situación construye un deber ser. Y cómo se construye ese deber ser en los ambientalistas es muy interesante y es diverso. La gente, por ejemplo, que habla del desarrollo sostenible, construye el deber ser desde el utilitarismo, desde el pensamiento filosófico utilitarista. Pero hay gente que construye el deber ser desde lo que llaman la ecología profunda, prácticamente desde un panteísmo, o sea, desde la idea de que Dios está en todas partes, o por lo menos desde un animismo, de que todas las cosas tienen alma. Y hay algunos que llegan al pensamiento ambiental y construyen su deber ser desde lo estético, desde lo estético, simplemente desde que el mundo tiene que ser más bello. Inclusive mirando un poco hacia atrás, de que esas bellezas de atrás tienen que lograr construirse nuevamente. Esa diversidad de la construcción del deber ser, pienso que es parte de la complejidad de la realidad, y que un ambientalismo complejo como es el que estamos tratando de construir,
hay que tener en cuenta esas diversidades de construir el deber ser. Y entonces surge una necesidad, una quinta necesidad de mirar el mundo, que es la necesidad de mirarlo con respeto, que es una parte del pensamiento ambiental. Los ambientalistas hemos dedicado mucho tiempo a inducir respeto por las otras especies. Y eso es la parte fundamental de nuestro pensamiento. Pero hay que agregar también respeto por lo que otros piensan, pienso yo. Si uno no tiene respeto por lo que otros piensan, entonces no comprende lo que está sucediendo, no comprende la complejidad de la realidad. Entonces son 5 formas: ver la realidad amplia y profundamente, ver interrelaciones, ver dinámicamente, ver con un deber ser en la mente y ver todo con respeto.